hermanos, muy buenos días. Siempre para mí es una bendición poder compartir una palabra de las Sagradas Escrituras. Estoy intentando hablar sobre un tema que el apóstol Juan presenta en su evangelio, en el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan. Y es muy interesante cómo él habla de que el libro de Juan, lo que él escribe, no es un evangelio exhaustivo, es decir, que toque todo lo que hizo Jesús, sino que él, dirigido por el Espíritu Santo, selecciona una serie de temas y eso es lo que contiene el evangelio de Juan. Por otro lado, es muy interesante que Juan, y es el Espíritu Santo, habla de los milagros como señales, ¿verdad? Con el propósito de que los milagros a través del evangelio de Juan los veamos nosotros como una enseñanza, como una palabra de aclarar algo para ayuda de nuestras vidas. Por eso dice, si tú quieres buscar ahí, por favor, Juan capítulo 20, y dice en el versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales, mira, en presencia de sus discípulos, es decir, los discípulos son testigos de esas señales, las cuales no están escritas en este libro. Mira. O sea, las que dejó en el libro son precisamente para ayudarnos, para tener nosotros esa palabra de Dios y bendecir nuestras vidas. Y luego dice en el 31, pero estas, es decir, estas señales que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, y para que creáis que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, interesante. Hoy quiero avanzar y hablar sobre dos señales más que encuentro en el evangelio de Juan. Y tal vez un jovencito, alguien de estas generaciones, podría decir, ¿y eso en qué me sirve a mí? Bueno, yo te quiero decir que la Biblia habla que nosotros somos señales en el mundo. Tú puedes ser la señal si eres un estudiante, ¿ve? Y tomas una profesión, una carrera, si vas a estudiar contaduría, abogacía, si vas a estudiar medicina humana, medicina veterinaria, en fin, ingeniería, biología. En ese campo, Dios te prepara a ti como una señal de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estudiarlo. Yo quiero que lo veas este punto que te acabo de presentar, que es una realidad en la vida de nosotros, sobre todo en jovencitos cristianos que están en nuestras iglesias. Entonces, mira, quiero decirte que, por ejemplo, fíjate, Jonás no era una señal, pero Jonás, Dios lo hace una señal. Y lo hace una señal para un pueblo, Nínive, una ciudad. Entonces quiere decir que él iba a ser utilizado, iba a ser de bendición para esa ciudad. Muy interesante esto. Así que en ese sentido somos señales. Y Isaías, hablando de esto, dice, fíjate, allá en Isaías, quiero que lo veas en el capítulo 8 de Isaías, búscalo por favor, 8 versículo 18, dice, he aquí
yo y los hijos que me dio Jehová, mira, está hablando de sus hijos, está hablando de su familia, somos por señales, mira, y prodigios en Israel, que era una nación, ¿ves? De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Entonces, cada jovencito cristiano, cada jovencito que forma parte de una familia, ¿ves? La familia misma es una señal donde Dios te tiene. Es importante que lo veamos. Interesante esto. Ahora voy a entrar. Mira, quiero que veas la señal que encuentro en el capítulo capítulo 6, Juan capítulo 6, Juan, el Evangelio de Juan. Ven, quiero que veas, por favor. Y dice en el capítulo 6, versículo 16, te lo voy a leer, mira lo que dice. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, ¿no? Y entrando en una barca, o sea, entraron al mar en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba, y cuando habían remado como 25 horas, interesante, dice entre 25 o 30 estadios, que si tú sacas un promedio son 27.5 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Es decir, Jesús, se entiende aquí que se había quedado donde ellos salieron, donde ellos se embarcaron, y Jesús se quedó, ¿ve? Y ellos avanzaron 27.5 estadios en el mar. Pero luego Jesús los alcanza. ¿Y cómo llega Jesús ahí? Volando, hermano. Volando, porque Él no viene en una barca. Y no viene en una barca por lo que dice el versículo 19. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Claro, porque era algo sobrenatural. El versículo 20, mas Él les dijo, yo soy, dice, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Interesante esto. Ahora observa, remaron con viento en contra y en tempestad 27.5 estadios. Que si uno revisa la longitud de un estadio y es 181.85 metros. Si tú multiplicas eso por los 27.5 estadios, son 5 kilómetros. Quiere decir que ellos se habían remado, mira, aún contra el aspecto de la tempestad que había en el mar, 5 kilómetros. Y era de noche. Ahora, date cuenta que no tenían los equipos de iluminación que hoy tenemos, lámparas o algo, no había. Ellos estaban allí caminando hacia Capernaum porque Jesús los había mandado. ¿Ve? Y esto establece aquí un precioso principio. Escucha bien, precioso principio. ¿Y cuál es? De que cuando Dios, hoy no está Jesús está ya a la diestra del Padre, pero hoy tenemos su palabra, que cuando tomamos la palabra de Dios y Dios nos manda que hagamos algo, ¿ve? Dios se une a nosotros. Y mira por qué digo esto, porque en el versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron. Jesús se une a ellos en la barca, la cual llegó enseguida
a la tierra donde iban. Enseguida quiere decir que fue rápido. Entonces, en el momento que tú y yo estamos teniendo un desafío, cuando Dios nos manda algo, por ejemplo, dice un mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y esto no es fácil, hermano. Por nuestro estado anímico. No es fácil. Pero cuando tú intentas hacerlo, Dios se une a ti y las cosas cambian. Como en este caso, la barca fue más rápido, se calmó la tempestad, vino una cosa sobrenatural. Dios controla ahí la situación de las leyes naturales. Mira, es interesante esto. Cuando Dios te manda a hacer algo, a prepararte en tu vida de estudios, cuando Dios te dice tienes que trabajar, tienes que producir, cuando te dice esfuérzate, sé valiente, no es fácil. ¿Sí? Los mandamientos de Dios no son sencillos. ¿Ve? Porque nos representa desafíos en nuestra vida. Pero en el momento que tú y yo intentamos hacerlo, y cuando nosotros queremos, obedecemos como estos que iban en la barca, aunque era de noche, había tempestad, había desafío, ellos iban. Dios se une, Cristo se une y las cosas cambian. De manera pues que en el desafío Dios se une a nosotros. Y esto nos hace recordar, mira, Josué estaba teniendo una batalla contra los amorreos. Dios le había mandado que tenían que entrar a la tierra que Él les había dado, pero había situaciones adversas, desafíos. Y estaba batallando con ellos y el día se estaba, ya el día se estaba terminando, la luz del día. ¿Qué crees que hace Dios? Y lo leemos allá en Josué capítulo 10. Dios detiene el sol y detiene la luna. Mira, Dios les manda a tomar una tierra que tenían que tomarla. Representa un desafío, pero Dios se une a ellos en esa batalla. Te doy otro ejemplo. Dios le dice a Israel que salgan de Egipto. ¿Ve? Y cuando ellos salen con Moisés, el faraón manda a su ejército, y era un ejército poderoso. Sin embargo, Dios les manda una protección que iba entre el ejército de los egipcios y el pueblo de Israel. Y luego Dios abre el mar rojo. Y no solamente eso, ellos iban para la tierra que Dios les había prometido, obedeciendo la palabra de Dios, y caminaron en el desierto. Y la Biblia dice que ni sus calzados, ni su ropa se desgastaron. Siempre vemos nosotros en la Biblia que cuando los mandamientos de Dios no son fáciles de hacer. Pero hermano, amigo, yo quiero que hoy veamos la realidad de la vida cristiana. No es fácil. Dios, hermano, no promete que sean las cosas fáciles. Lo que Dios te promete es que en el momento que tú y yo obedecemos su palabra, Dios se une a ti y a mí para lograr las cosas. Dios bendiga esta palabra. También te quiero decir aquí, número 2. Allá en el capítulo 9 de Juan, quiero que lo busques, Juan 9, hay un interesante cuadro de un ciego de nacimiento. Y dice en el capítulo 9 de Juan, versículo 1 y 3 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora observa, no le dice para que el milagro, no habla de la obra de Dios en la vida de aquel ciego. Ahora es interesante aquí, yo quiero decirte, y aquí voy a sumar una palabra que está en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Búscalo ahí en la Biblia, por favor. Aquí quiero sumarle un texto para aclarar bien la situación de esta ceguera. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice: el alma que pecare, escucha bien, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Si una persona muere en sus pecados, sin arrepentirse, sin aceptar a Cristo en su vida, va a morir en su pecado. Interesante. Pero luego dice: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Interesante, aquí está diciendo que no es que esta persona tenga que ser responsable de pecados de otras personas. Importante. ¿Ve? Porque luego los hijos hoy en día le echan la culpa a sus padres. O a veces también los padres le echan la culpa a los hijos de ciertas cosas que ellos viven. Y la palabra de Dios dice: no, aquí el pecado de los padres serán responsables. El pecado de los hijos son responsables. ¿Ok? Otra cosa que quiero decirte es que cuando uno lee todo el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que ninguna otra persona hizo milagros de sanidad de ciegos, solo Jesús. Interesante esto. Los apóstoles hicieron milagros, pero no se cita, no se dice que hayan sanado precisamente ciegos. Muy interesante esto. La Biblia también dice que Jesús vio primero al ciego, no los apóstoles. Él lo vio primero. Y en el momento que lo vio, Jesús comprendió la obra de Dios en la vida de ese ciego. También la Biblia dice para qué nació ciego. Pero la Biblia no dice la edad del ciego, ni quién eran sus padres, y tampoco en qué lugar él había nacido. En fin, no tenemos esos datos. Es posible que estuvieran allí en Jerusalén. Pero, ¿qué aprendemos de esta señal? Que nuestras limitaciones, escucha bien, hermano, amigo, nuestras limitaciones son para que la obra de Dios se manifieste en nosotros. Ahora, tú y yo tenemos que aceptar que tenemos limitaciones. Claro. Fíjate, por ejemplo, Moisés era tartamudo de nacimiento. Sin embargo, Dios lo manda a que él vaya a hablar con el faraón más poderoso de aquel tiempo que había en la tierra. Y los egipcios. Y Dios usa su vida. Y Dios, mira, se pone un cambio en esa limitación de Moisés. A veces yo pienso, por ejemplo, en Noé. Tenía una limitación al construir el arca. ¿Por qué? Porque él no sabía cómo era un arca. Él no podía recibir cursos de arca ni de nada. No existía un arca. Sin embargo, Dios hace la obra en él para la gloria de él en la vida de Noé. También leemos cómo
Dios le manda a Moisés que construya el tabernáculo. Y interesantemente, hermanos, en Éxodo capítulo 31, habla de cómo Dios capacita a personas, ¿ve?, que se lo manda a Moisés, y los capacita, dice la Biblia, para inventar, para diseñar, mira las capacidades. Como una limitación que pudiera tener Moisés, Dios la complementa y la resuelve. Y eso pasa, ¿no? Hasta las trabajadoras domésticas. Yo puedo traer ahorita a mi mente aquella señorita que estaba en la casa de Naamán. ¿Ve? Naamán tenía una limitación, un problema. Sin embargo, Dios le manda una señorita para que ella le ayude. Y Naamán, esa situación que él tenía fue para la gloria, para la obra, la gloria de Dios. Interesante. Ahora, también quiero decirte algo y te lo quiero ilustrar. Habían dos campesinos que eran vecinos y tenían hijos con las edades parecidas. Y vino el tiempo del servicio militar. Y dice que tanto el hijo del vecino como del otro vecino fueron también enlistados y fueron al sorteo. Y a uno le toca la bolita blanca y a otro le toca la bolita negra. Recuerdas que el de la bolita blanca tenía que hacer el servicio militar. El de la bolita negra quedaba enlistado, pero no hacía el servicio militar. Entonces el papá del hijo de la bolita negra le dice al papá del hijo de la bolita blanca: oye, vecino, dice, qué malo, ¿verdad?, que le haya tocado a tu hijo la bolita blanca, dice. Y el vecino le dice: bueno, vecino, dice, yo no sé si es bueno o si es malo. Es muy rápido para decidirlo. Y esto, ¿qué te quiero decir? Que a veces nosotros tenemos limitaciones. Y a veces ya queremos que Dios nos la resuelva y ponga, le dice: oye, qué malo, y que aquí. Y yo digo, es muy rápido para decidirlo. Hay que tener la espera en Dios. Pero que Dios va a hacer la obra para su gloria en tu vida, lo hará en su tiempo de Dios. Y este vecino, el de la bolita blanca, resulta que tenía un potrero ahí cerca, pues vivían en el campo. Y una mañana apareció junto al caballo que ellos tenían 3 caballos más. Y entonces el vecino del hijo de la bolita negra le dice: oye, vecino, qué bueno, dice, tienes ahora nuevos caballos. Y el vecino le dice: yo no sé si es bueno o si es malo. Es muy rápido para decidirlo. Mira. Y al poco tiempo, el hijo le dice al padre: oye, papá, ¿por qué no tratamos de domesticar uno de estos caballos? Porque observaron que eran caballos cerreros, es decir, no domesticados. Y dice papá: bueno, lo hagamos. Y amarraron a uno. Y entonces el hijo se sube para tratar de domesticarlo. Y claro, el caballo se defiende y empiezan a dar saltos y porque sienten que una persona lo está montado en él. Y entonces el caballo logra tirar al jovencito y se fractura una pierna. Entonces el vecino de la bolita, del hijo de la bolita blanca, le dice: oye, vecino, dice, qué malo, dice, que tu hijo se haya fracturado. Y el vecino le dice: pues mira, vecino, no sé si es bueno o si es malo.
Es muy rápido para decidirlo. Y se acercaron las fechas de ir al servicio militar. Y resulta que el de la bolita blanca estaba fracturado de la pierna. Y entonces le dieron permiso. Le dijeron, bueno, tómate el tiempo y no vayas ahorita al servicio militar. Y entonces el vecino de la bolita negra le dice, vecino, qué bueno, dice, que tu hijo no va a ir al servicio militar. Y el vecino nuevamente le dice, ¿sabes? No sé si es bueno o si es malo. Es muy rápido para decidirlo. Hermano, amigo, nuestras limitaciones Dios las va a suplir. Porque las limitaciones son para la honra y gloria de Dios. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Mira, Dios puede hacer que las cosas cambien para bien. Nuestras limitaciones, nuestros desafíos son para que la obra de Dios se manifieste en nosotros. Te recuerdo, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y recuerdas aquella palabra del profeta Isaías, allá en el capítulo 40, y quiero que lo leamos. Precioso, tú lo has de recordar. Y mira lo que Dios le dice. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mira lo que dice la palabra. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es interesante que aquí diga, y tendrán nuevas fuerzas. Nuevas quiere decir que no las tenían. Son nuevas. A veces tú y yo no tenemos la fuerza, pero Dios nos promete darnos nuevas fuerzas para la honra y para la gloria del nombre de nuestro Dios. Hermano y amigo, yo te dejo esta palabra para que pueda ser de fortaleza, de ayuda en estos tiempos que estamos viviendo. Tal vez tú estés enfrentando algunas limitaciones como yo también. Ustedes están teniendo algunos desafíos con los cuales tú y yo enfrentamos en la vida cada día. Pero Dios, mira lo que Dios nos promete hoy. Hoy Dios, te dejo esta palabra en tu vida. Que tus limitaciones, tus desafíos son para la honra y para la gloria de Dios. Y a su tiempo tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Tú, lo declaro en el nombre de Jesús, llegará a tu vida. Y amigo que estás ahí, si todavía no has llegado a esta fe de creerle a Dios en su palabra, yo te invito a que lo hagas. Dios es fiel. Él es vivo y verdadero. Dios es un Dios que puede hacer, que puede suplir la necesidad en este momento que tú tienes. Él puede sanar tu vida. Él puede cambiar las condiciones de trabajo. Él puede cambiar las situaciones que estés viviendo en tu hogar, en tu familia. Si estás luchando con un hijo, si tienes una situación que tú estés, te quiero decir en el nombre de Jesús que Dios puede hacer que esa situación sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Solo te pido que abras tu corazón a Cristo y le creas a Dios.
Ojalá que así sea. Déjame orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por fortalecernos, por darnos una palabra tuya, una promesa de que nuestras limitaciones, nuestros desafíos son para la honra y gloria tuya. Gracias, Padre. Bendícenos, bendice a tu pueblo, bendice a nuestros amigos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.